A manera de Dios. En el tiempo de la gracia, ¿es necesario guardar la ley para que nosotros seamos salvos? Tengo que observar los 10 mandamientos que Dios le dio a Israel a través de Moisés para yo recibir la bendición de Dios. Vamos a verlo después de la pausa porque le tengo los versículos aquí en la Biblia donde nos dice que los evangélicos no tienen que guardar la ley para ser salvos. No se mueva, quédese conmigo. A manera de Dios. Saludos mis amados, Dios le bendiga, gracias por permitirme llegar hasta usted a través de su segmento A Manera de Dios. Quiero hablar hoy de la ley. En Romanos capítulo 3 y versículo 19 dice, en el nombre de Jesús, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que estaban o los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede debajo del juicio de Dios. Nosotros conocemos a unos hermanos amables, muy trabajadores, que se llaman los adventistas, que ellos son expertos en observar la ley de los 10 mandamientos para que la gente sea salvo, sobre todo en el día de reposo, pero ese no es el tema. Sin embargo, ahora mismo en el tiempo de la gracia, sobre todo en el Nuevo Testamento, la Biblia nos da la enseñanza, los versículos donde nos dice que para nosotros ser salvos no tenemos que guardar la ley de Moisés, o la ley de los 10 mandamientos, o la ley mosaica, como usted quiera llamarle. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En el versículo 12, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que está diciendo es que esos que creyeron en el tiempo de la gracia y que fueron adoptados como hijos legítimos, no fueron engendrados a través de la ley, no, fueron engendrados a través de la obra del Espíritu, mi amado. Lo que tendría que decir, nosotros sí estamos bajo una ley, pero es una ley que está protagonizada a través de la ley del Espíritu de vida. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Dónde podemos ver eso? Romanos capítulo 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿lo ve? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahí sigue diciendo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que la ley de la justicia se cumplió en nosotros a través de la muerte de Jesucristo en la cruz, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, ahora en el tiempo de la gracia, ya yo no vivo bajo la obediencia a la ley de Moisés, sino bajo la obediencia al Espíritu. Lo que el Espíritu de Dios hace en usted. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la Biblia en los versículos que tengo. Mire lo que dice Romanos capítulo 5 y versículo 1. Dice, justificados pues por la fe. Oye, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es a través de la ley, es a través de la fe en Jesucristo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús a los discípulos? Él estaba hablando a los discípulos y le dice, os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Le dice, hagan con los hombres lo que ustedes quieren que hagan con vosotros, porque esto es la ley y los profetas. Jesús mismo os dijo que ya la ley está resumida. Ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Dice que el que hace esto ha cumplido la ley. Es decir, todo lo que la ley dice en el Antiguo Testamento, basado en lo que Dios le dio al pueblo a través de Moisés, ahora en el tiempo de la gracia está resumido en el amor. Porque obviamente si usted está lleno del amor de Dios, usted no va a robar, matar, hurtar, no va a decir falso testimonio. ¿Lo ve? ¿Por qué? Bueno, porque al tener el amor de Dios en usted, entonces no va a orar en contra de su prójimo. Y aquí se resume la ley.
Entonces, si ya Dios en el tiempo de la gracia resumió la ley en amor, entonces ahora, ¿por qué ustedes me quieren complicar la vida? Le quieren decir a la gente que tiene que guardar la ley de los 10 mandamientos para ser salvo. Mire lo que nos dice Gálatas 3, mírelo ahí. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Mi pregunta es, si ustedes dicen que los cristianos tienen que guardar la ley, entonces ¿qué vamos a hacer con todos esos versículos donde el apóstol Pablo dice que no se debe guardar la ley para ser salvo? Que es por medio de la gracia en la fe en Jesucristo. ¿Y qué nos sigue diciendo la Biblia? Mire lo que sigue diciendo en el versículo 14. Dice que ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, que fue el que provocó que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, es decir, a nosotros. Cuando dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, ¿lo ve? Por la fe, no por las obras de la ley, recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo ahí con ese versículo? Bueno, que si usted no obedece a Dios a través de la fe en Jesucristo y basado en el sacrificio que él hizo en la cruz, la presencia del Espíritu de Dios no viene a usted. Es decir, la bendición de Abraham es la base para que los creyentes reciban la presencia del Espíritu de Dios dentro de sí, basado en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. En Gálatas capítulo 3, versículo 17, dice que el pacto que Dios dio a Israel no sustituye a lo que Cristo hizo en la cruz. Dice en el versículo 17 que el pacto que previamente fue ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. ¿Lo ve? Para invalidar la promesa. Es decir, Pablo lo que está diciendo es que el pacto que Dios dio a los patriarcas 400 años previamente, antes de venir Cristo, no invalida lo que Cristo hizo en la cruz. Al contrario, el sacrificio de Jesucristo en la cruz lo sustituye. Vuelvo y se lo repito. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Veamos qué nos sigue diciendo la Biblia. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo ve que según lo que dice el versículo 1, nosotros somos justificados por medio de la fe en la gracia de Dios a través de Jesucristo. O sea, no hay que guardar la ley para ser salvo. ¿Por qué no hay que guardar la ley? La ley expresada en ordenanzas, leyes y decretos que Dios le dio a Israel a través de Moisés. Ahora sí, nosotros obedecemos a una ley, pero es una ley basada en el trabajo que hace el Espíritu de Dios en los creyentes. ¿Dónde podemos ver eso? En Santiago, el apóstol la destaca como la ley de la libertad. Dice Santiago 1, dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿de qué? De la libertad. O sea, no en la ley de Moisés, adventista. La ley de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esa ley de la libertad que está basada en la palabra de Dios. También el apóstol Pablo habla de la misma en Romanos capítulo 8 y versículo 2. ¿Cómo la destaca él? Como la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, donde dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amado, porque la ley de Moisés no te libra de la muerte, ni te libra del pecado. Al contrario, la Biblia dice que la ley vino para que nosotros viviéramos por ella. Ahora, el problema es que ¿quién guarda la ley? La ley dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. O sea, está diciendo que si usted dice, bueno, también yo voy a guardar la ley para ser salvo, no puede fallar ni en un punto, porque si falla en uno ya se hace culpable de todo. Por eso es que es tan necesario que el creyente se enfoque en lo que Jesucristo hizo en la cruz, porque cuando usted obedece a eso, el mismo Espíritu de Dios que fue derramado en usted lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y ya no va a ser usted que va a ir
caminando, sino que es el Espíritu de Dios quien lo lleva de la mano. Es como el trampolín que te lanza a la victoria. ¿Por qué los creyentes en el tiempo de la gracia ahora tienen que enfocarse en la fe en Jesucristo por medio de la gracia? Porque el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 3 que todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Mi hermano, déjese de estar poniendo a la gente mareado con ese asunto de la ley de Moisés. Sí, enseñen la ley de Dios, pero basado en lo que hace el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. No me maree, por favor, aterrice. Suelte un poco la teología y enfóquese a orar, a clamar, a gemir, a llenarse del Espíritu. Déjese de vivir una vida hueca. Que a nosotros en el tiempo de la gracia Dios nos llamó para que nos llenemos del Espíritu de Dios a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ese no es por la ley, es por la fe. Es lo que te mueve a vivir en el Espíritu. Porque la ley no es de fe. Eso lo dijo el apóstol Pablo. La ley es que tú dices, bueno, yo voy a guardar la ley. Bueno, tú vives por lo que tú estás haciendo. Yo no voy a adulterar, yo no voy a robar, yo no voy a matar, no le voy a mirar el trasero a las mujeres que andan en la calle, no voy a codiciar a la mujer del vecino. Tú haces eso y tú vives. Pero mi amado, ¿y cómo usted va a provocar eso en su vida si no es a través de lo que hace el Espíritu de Dios en usted? No hay forma. Porque en el tiempo de la gracia, nadie, absolutamente nadie, puede controlar el deseo carnal si no es a través de lo que Jesucristo hizo en la obra de la cruz. Por eso es que no es por la ley, es por la fe en Jesús. Santo. ¿Dónde podemos ver eso? En el versículo 12, Gálatas capítulo 3, dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, si la Biblia dice que yo no tengo que guardar las obras de la ley para ser salvo, ¿por qué usted me quiere marear? Que la ley de los 10 mandamientos, que el sábado, que aquello, que lo otro. Ese te está inventando tantas cosas, hermano, por favor. Que ahora en el tiempo de la gracia, aleluya, es a través de la fe. Entonces en el versículo 13 dice en la Escritura, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Lo ve? Que nos redimió, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y entonces dice en el versículo 14, que ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz para librarnos de esa maldición, dice que fue ¿para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, ¿lo ve? No por las obras de la ley, recibiésemos la promesa del Espíritu. Eso que usted siente, esos ríos de agua viva, esa paz, ese dominio que Dios estableció a través del Espíritu de Dios en usted, no se logra a través de la ley, no, se logra a través de la fe en Jesucristo. Y eso es lo que nosotros ahora estamos experimentando. Siento el fuego, siento la unción, siento el poder de su Espíritu que me mueve a alabarle, a adorarle, a bendecirle, a darle gloria. En tiempos tan difíciles, de tantas batallas, de tanta lucha, nosotros a través del Espíritu somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Siento presencia. Pero hay que destacar que la ley no es contraria a las promesas de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el apóstol Pablo lo dice. ¿Dónde lo dice? En el versículo 21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Él dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Entonces dice en el versículo 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Dios, a través de la revelación que dio a los profetas, a través de las Escrituras, reveló, encerró todo bajo pecado para que la promesa fuera dada a los creyentes. Es decir, si la Biblia no dijera que fornicar es pecado, ¿cómo yo me iba a librar del pecado? Si la Biblia no dijera que matar, hurtar y hacer esas cosas que la Biblia revela, ¿cómo uno iba a saber que eso era pecado? Bendito sea Dios. Ahora, fíjese bien, la gente que no son creyentes, ellos saben que el adulterio, eso es un pecado, que eso no está bien.
La gente comete el adulterio, no lo meten preso, no le hacen un expediente allá en el Ministerio Público. La gente sigue como que nada está pasando. Y se va para las cabañas con las mujeres. Se mete en las casas, se acuesta en la cama del vecino. Y todo pasa bien. No te hacen un expediente, pero para Dios es un pecado. Ahora bien, ¿por qué lo hace? Él lo hace porque no tiene el Espíritu. Porque no es creyente, está en tiniebla. El pecado lo domina. Se convierte a Cristo, problema resuelto. Por eso es que dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Porque si usted ama, no le va a codiciar la mujer del vecino, no le va a robar, no le va a tener envidia de que tiene un auto, no va a matar, no va a adulterar. Porque ya el amor que Dios derramó en usted estableció un estilo de vida diferente que no es como el que usted vivía antes. Ahora, ¿cómo podemos confirmar eso? Vámonos a la Biblia, vámonos a Gálatas, para que usted vea que la ley no es para los que están bajo la obra del Espíritu de Dios. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Mi amado, porque si usted anda conforme al Espíritu, la ley no te va a condenar. O sea, no hay forma de que el diablo, el sistema, establezca y forme un expediente en contra tuya si tú no violas lo que está establecido. Por ejemplo, ¿de qué forma usted va a ver un evangélico de buen testimonio en la Victoria? Dígame usted. Digo, un evangélico de testimonio que haya nacido de nuevo, que haya sido transformado a través de lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Dice que los que tienen el fruto del Espíritu, dice que para ellos no hay ley. Míralo ahí donde lo dice. Contra tales cosas no hay ley. Todos los creyentes ahora en el tiempo de la gracia tienen la clave en la Biblia para cumplir la ley. ¿Cómo así? Llevando los unos las cargas de los otros. Y entonces así se cumple la ley de Cristo. ¿Dónde lo dice? En el versículo 2, capítulo 6 de Gálatas. Dice, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Lo ve? Vamos a ver qué nos sigue diciendo la Biblia. Porque la Biblia, hermano, es lo que nos desenmascara. Es lo que quita el velo. Lo que hace que tus ojos vean la luz. Te saca de la confusión. Vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo. Porque ahí nos habla, amado, y nos dice para quién fue la ley. Si usted se lee desde el versículo 3, ahí vemos cómo el apóstol habla y dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina. O sea, que no enseñen cosas que él no le había instruido. Cosas de las que la gente se inventa, agregando cosas a cosas. Ni prestan atención a fábulas y genealogía interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Escuche bien, que es por fe. Así te encargo ahora. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En el versículo 3, el apóstol establece algunos principios indispensables en el creyente. Y es que tiene que tener un corazón limpio y una fe no fingida. Sobre todo basada ¿en qué? En el amor. Entonces dice en el versículo 7 que queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman, los adventistas que quieren ser doctores de la ley, pero ellos ni saben lo que están diciendo. Porque si tuvieran, hermano, la dirección de Dios, se enfocaran en la Biblia, en lo que dice principalmente el Nuevo Testamento, y se dejasen de estar mareando a la gente, diciéndole que ya la ley que está revelada en el Antiguo Testamento, dada por los profetas, está resumida en el amor. Porque Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice que el que hace esto cumple la ley y los profetas. Entonces, si yo tengo a Cristo y tengo el amor de Dios y amo a mi prójimo, ya no le voy a envidiar las cosas que tiene, ni a su esposa. No voy a decir falsos testimonios.
lo que implica que ya yo, con lo que el Espíritu de Dios hace en mí, entonces ya yo estoy cumpliendo la ley. Bendito sea Dios. ¿Para qué me voy a complicar tanto la vida, mi amado? Si ya yo con lo que el Espíritu de Dios hace en mi vida, me dirijo hacia adelante, hacia llegar a la meta final. Pero todos los versículos que les he leído nos dicen a nosotros lo que tenemos que hacer. Y nos dice que es a través de la fe en Jesucristo. Pero vamos a ver lo que nos sigue diciendo. Versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento? Bueno, que cuando una mujer adulteraba, era encontrada en adulterio, entonces la apedreaban. ¿Lo ve? Entonces los adventistas, si ellos guardan la ley, obedecen a eso que dice ahí, entonces debieran de apedrear a las mujeres que adulteran. Cuando cae un hermano en pecado, si usted guarda la ley, entonces usted tiene que caer la pedrada. Igualmente, en el tiempo de la ley, ¿qué le hacían a los muchachitos? Le quitaban el prepucio, porque la circuncisión fue dada a través de la ley. Y le quitaban el prepucio del pene a los muchachitos cuando tenían 8 días. Entonces los adventistas debieran de quitarle el prepucio a los muchachitos en la iglesia también. Hoy no dice que eso es de la ley, pero no lo hacen porque quieren tragarse el camello y colar el mosquito, mi hermano. Si usted la guarda legítimamente, gloria, dele para allá. Pero si usted falló en uno, ya se hace culpable de todo. Si usted quiere guardar el sábado, circuncide a los muchachitos y haga todo lo que dice la ley, pero no puede fallar en uno, porque si falló en uno, perdió legal ahí mismo. Dice el versículo 9, conociendo esto, que la ley, ¿lo ve? No fue dada para el justo, sino ¿para quién? Para los transgresores y desobedientes, ¿lo ve? Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. ¿Qué dice la ley? Bueno, que cuando un sodomita se acostaba con otro sodomita, entonces le caían a pedrada, era muerto, tenía que morir. Los homosexuales allá en la ley lo mataban. Oye, para los mentirosos, para los perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina. La ley no fue dada para nosotros, no fue dada para la gente que vive en el Espíritu. ¿Y por qué? Bueno, porque ya el Espíritu establece su propia ley. ¿Dónde lo dice? En Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por ejemplo, en la ley dice que establece de que el pueblo tenía que guardar el sábado, el día de reposo. Gloria a Dios. Si usted quiere guardar el sábado, dele para allá. Una bendición. Porque usted ora, usted canta, usted busca a Dios. Pero los adventistas no guardan el sábado, mi amado. ¿Quién dijo que guardan el sábado? Ellos no guardan el sábado. ¿Y por qué? Porque ellos trabajan los sábados. ¿Y cómo así, pastor? Hoy no veo yo el pastor cada rato que llega los sábados a la iglesia en el vehículo. Sale de allá de su casa en el vehículo, en el carro ahí, manejando. Y a lo mejor se para en la bomba y le echan gasolina. Entonces no guarda el sábado nada. Ok, si usted quiere guardar el sábado, dele para allá, una bendición. Pero mi amado, no me manda al infierno a mí, porque ahora en el tiempo de la gracia yo no guardo el sábado. ¿Y por qué usted dice eso, el predicador, si la Biblia? Porque Jesús quebrantaba el sábado. Y ese es mi rey, ese es mi guía, mi maestro, el que me enseña, el que me instruye. Pero ¿dónde dice eso, pastor? ¿Dónde dice eso? Búsqueme eso en la Biblia. Vamos a buscárselo. San Juan capítulo 5. Ese versículo ahí, si los adventistas pudieran quitarlo, yo creo que ya lo hubieran quitado. No tengo nada contra ustedes, yo los amo a ustedes. Ustedes son mis hermanos. Pero tengo que hablarle la verdad, mi hermano. Vaya allá, dice el capítulo 5 de San Juan, dice, y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. En el versículo 17 Jesús les dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿De qué le está hablando ahí? Del sábado. Porque en el versículo anterior le está hablando de que hacía esas cosas en el día de reposo. Lo que implica es que lo que dice en el versículo 17, en el versículo 18, es un complemento de lo que Jesús quería decir en los versículos anteriores respecto al sábado. Versículo 18. Por esto los judíos aún más, procuraban matarle, porque no solo quebrantaba, escuche bien, no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea que Jesús quebrantaba el día de reposo. Entonces ahora usted me quiere mandar al infierno a mí porque yo no guardo el sábado desde las 6 del viernes.
No guardo el sábado y ya usted dice que yo me voy al infierno, que yo estoy perdido. Pero vamos a ver qué nos sigue diciendo la Biblia en Colosenses, para que usted vea que el apóstol Pablo ahí nos dice que a nosotros nadie nos puede privar de nuestro premio. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer desde el versículo 13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, y despojando a los principados y la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El versículo 16, por tanto, es decir, Pablo se está basando en lo que Jesús hizo en la cruz, explicado en los versículos anteriores. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Lo que quiere decir es que ya yo, a través de la fe, basándome en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz y lavándome en la sangre preciosa, ya a mí nadie me puede juzgar porque yo no guarde el día de reposo. ¿Lo ve, señora adventista? Porque ya yo soy salvo por medio de la fe en Jesucristo. Explíqueme ese versículo ahí. Ya nadie nos puede juzgar porque no guardamos el día de reposo. Ahora, si usted quiere guardar su sábado, guárdelo. Dele para allá. Vamos a Gálatas de nuevo. Gálatas 5, versículo 18. Para que usted vea que los que andan en el Espíritu, para ello no es la ley. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿De qué ley? De la ley que Dios le dio a Moisés para que se la diera al pueblo de Israel. Ahora, en el tiempo de la gracia, los creyentes gentiles no viven bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley del Espíritu. Anteriormente decía que la ley está resumida en el amor. ¿Dónde lo dice? En Gálatas capítulo 5 y versículo 14. Porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. O sea, lo que está diciendo es que no te complique la vida guardando aquello, guardando lo otro, haciendo el esfuerzo, aquello. No. Ama a tu prójimo como a ti mismo y ya, tú resuelves el problema. Ahora, ¿cómo tú vas a amar a tu prójimo como a ti mismo si tú no tienes al Espíritu de Dios? Si no permite que Dios haga la obra en ti a través de la cruz, ¿cómo se puede lograr eso? No hay forma, mi amado. Siento power. Anteriormente decía que los adventistas entonces deben de circuncidar a los muchachitos en la iglesia, porque la circuncisión era para el tiempo de la ley, y Jesús también lo circuncidaron porque era judío, porque la ley decía que los muchachitos tenían que circuncidarse. La Biblia lo dice que cumplidos los 8 días lo llevaron al templo y fue circuncidado, para que así se cumpliera la ley. Dice, usted se busca en Gálatas capítulo 4, ¿qué dice la Biblia ahí? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Sí, nacido bajo la ley porque era judío. En el caso mío, en el caso suyo, yo no nací bajo la ley porque yo no soy judío. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, lo que está diciendo es que si usted guarda la ley de Moisés para ser salvo, se le mete en el casco aquí. Si yo no guardo la ley de los 10 mandamientos, yo no soy salvo. Entonces usted no recibe la adopción de hijos, se queda bastardo. Porque aquí los creyentes reciben la adopción de hijos es a través de la obra del Espíritu. La transformación que Dios hace en las vidas a través del Espíritu de Dios los adopta como hijos legítimos del Dios del cielo. Según lo que dice San Juan capítulo 1 y versículo 12. A los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque la ley no transformaba por dentro. La ley no, aleluya, no hacía morir las obras de la carne, que es lo que acontece en el tiempo de la gracia, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ella. Si tú crees que tú puedes guardar la ley, pues dale para allá. ¿Y cómo se logra eso? Si no tiene el Espíritu de Dios, no hay forma de hacerlo, mi amado. Ok, la ley es buena, está en la Biblia. Incluso el apóstol Pablo dice que es santa. Y está testificada por los profetas en el Antiguo Testamento, pero es como el trampolín que nos lanzó a lo que Dios
está haciendo en el tiempo de la gracia a través del Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Dónde lo dice eso? En el versículo 24 de Gálatas capítulo 3. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Escuche bien, adventista, le estoy diciendo los versículos claros ahí para que usted entienda lo que le dice la Biblia. Es más, hasta se lo voy a volver a leer. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por la ley. Vamos a ver donde el apóstol Pablo nos confirma eso. Filipenses 3. Dice el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, ¿lo ve ahí? Porque era un asunto de la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Quién era un fariseo? Un fariseo era un intérprete de la ley, un escriba, un maestro. Una persona que conocía del asunto, de la hermenéutica. Aleluya. Alabado sea Dios. O sea que Pablo no era un chivito hartojobo. Y entonces dice en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Entonces dice en el versículo 9, y ser hallado por él no teniendo mi propia justicia. ¿Lo ve? Mi propia justicia, que es por la ley. ¿Lo ve dónde lo dice? No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí habla de dos justicias, una que es por la justicia de Cristo y otra que es por la justicia de la ley. ¿Lo ve? Entonces Pablo sale de la justicia que es por la ley y se aferra a la justicia que es por la fe en Jesucristo. Y entonces dice que esa fe provocó conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Oiga, todos los versículos que le he dicho, hermano, nos dicen claro que es por la fe en Jesucristo. Así es, que si usted tiene su teoría, entonces explíquelo en la Biblia, porque yo lo expliqué, para que después no diga, que de los santos se está inventando cosas. Lo dije todo por la Biblia ahí. Y faltan aún más versículos. Lo que pasa es que lo voy a dejar hasta aquí, porque ya el tiempo se me ha ido. Así que Dios me los bendiga, Dios los guarde. Y recuerde que los quiero, los amo a todos. Si no se ha suscrito al canal, hágalo ahora. Y síguenos apoyando para que nosotros sigamos hacia adelante. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y hasta la próxima.